Y ahí estamos. Pues bienvenidas y bienvenidos a los diálogos por la autodeterminación indígena que están organizados por el proyecto de investigación colectiva Atlas de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos indígenas, que empezó hace 2 años y que ya está por cerrar, al menos formalmente, y el cual he tenido el gusto de coordinar conjuntamente con el investigador principal, el doctor Marco Aparicio, de la Universidad de Girona, que es la universidad que acoge el proyecto y que enseguida va también a tomar la palabra. El proyecto Atlas lo conformamos 10 investigadores e investigadoras, 4 hombres y 6 mujeres de distintas universidades del Estado español y de América Latina. Si, compañeras, si queréis abrir las cámaras para que el público pues también os vea y os ponga cara, pues adelante. Y está financiado a través de una beca del Institut d'Estudis d'Autogovern de la Generalitat de Cataluña, que es una entidad, el Instituto de Estudios de Autogobierno de Cataluña, que hace parte del gobierno autonómico catalán y que, entre otras actividades, se dedica al estudio de regímenes de autonomía de todo el mundo, normalmente más inscriptos en la tradición, digamos, jurídico-institucional occidental, pero que también da cabida a proyectos como el nuestro, que se interesa por procesos de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas que normalmente pues, no ocupan tanta atención académica pese a su relevancia para entender aspectos como la articulación de la pluralidad entre los estados o la misma concepción de la democracia más allá del marco pues, representativo liberal. No voy a detenerme mucho a explicar nuestro proyecto, después daré la palabra a Marco y puede añadir algo más. Simplemente decir que nos hemos juntado varias investigadoras de distintas disciplinas que en muchos casos pues llevamos años siguiendo y escribiendo sobre procesos de autonomía indígena, contextos pues, tan diferentes como Panamá, Myanmar, Bolivia, Camerún, México, Colombia, Chile o Ecuador, y que hemos buscado a poner en relación y diálogo estas experiencias de autodeterminación para ver qué pueden aportar, ¿no? a debates más amplios sobre autonomía, soberanía, democracia, etc. El proyecto cierra la semana que viene y en vez de cerrar pues, presentando nuestros respectivos artículos, que pronto saldrán publicados en la revista de Estudios Autonómicos y Federales, lo que hemos querido es dar voz a los y las protagonistas de las experiencias que hemos analizado. Si ayer pusimos el foco en la intelectualidad indígena que lleva tiempo pensando sobre autodeterminación y autonomía, hoy salimos de los centros académicos y nos desplazamos directamente a los territorios indígenas para cerrar los diálogos abordando en toda la extensión y centralidad que merece un tema que aún hoy pues todavía a veces queda relegado a una posición secundaria dentro de las agendas académicas o de los propios movimientos indígenas. Me refiero, por supuesto, al rol de las mujeres indígenas y específicamente de las lideresas indígenas en el marco de luchas por el territorio y ejercicio del autogobierno. Y antes de presentar a nuestras panelistas, pues doy la palabra a Marco Aparicio, que también pues saludará. Pues buenos días para buena parte de ustedes y buenas tardes para otra parte. Mi nombre es Marco Aparicio y como ha comentado Pera, pues formo parte de este grupo de investigación que hemos impulsado pues un espacio de intercambio básicamente, ¿no? de reflexiones, de experiencias que hemos tenido aprendiendo fundamentalmente pues, de los pueblos, de las comunidades que hemos tenido la suerte de conocer y de la que hoy vamos a tener una muestra pues, inmejorable, ¿no? Porque para nosotros es un placer enorme y un privilegio poder contar con voces de mujeres que están pues, en primera línea, ¿no? de defensa de los derechos de las mujeres indígenas, de los pueblos indígenas, de los derechos colectivos y que seguro nos va a servir de referencia también para nuestra reflexión, la que hemos compartido durante estos 2 años y para el recorrido que espero que también nos quede para seguir acompañando este tipo de luchas y de reivindicaciones. Estamos varias del proyecto, además de Pera y yo, está Isabel Linguanzo, Rocío Moreno, Cristina Inguita, está también María Rivadeneira y Alejandra Durán. No sé si me he dejado a alguien de las que estamos hoy presentes. Y luego además pues es una jornada abierta también para la asistencia de mucha otra gente que también está muy, pues hemos visto que se han ido
conectando y con el mismo interés seguro que nosotras. Agradeceros, por tanto, a todas la disponibilidad, el ejemplo también que nos dais y desear que, bueno, que el espacio sea provechoso para todas y que nos permita luego pues, seguir manteniendo estos contactos, estos intercambios y podamos seguir alimentando desde cada uno, desde la posición que tenga, pues estos procesos de resistencia, de lucha y de transformación, de mejora de las vidas que buena falta nos hace a todos y a todas seguramente. Os dejo, por tanto, creo que los únicos hombres que vamos a participar así somos Pera y yo al inicio, que hemos hecho lo más fácil y lo más formal y realmente donde está lo que merece la pena, empieza ahora. Por tanto, como representantes de ese sector, nos despedimos y agradeciéndonos de nuevo pues vuestra disponibilidad y la suerte que nos dais al poder compartir este espacio. Muchas gracias. Sí, reiterar los agradecimientos de Marco y paso a hacer las presentaciones de nuestras 3 panelistas y luego tomará el mando como moderadora pues Alejandra Castellanos desde Barcelona. Empiezo con Patricia Gualinga, que es defensora de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas y pertenece al pueblo quichua de Sarayaku, en la región amazónica del Ecuador. Gualinga ha sido durante varios años dirigente de mujeres y responsable de las relaciones internacionales de Sarayaku, una tarea, esta última, de alta responsabilidad y de alto riesgo, pues, como seguramente muchas y muchos sabréis, el pueblo de Sarayaku lleva décadas luchando contra la depredación y la violencia que entrañan el extractivismo petrolero en la Amazonía. Patricia ha sido una de las lideresas de esta lucha, presente en diversos foros internacionales, ha actuado también como representante del caso Sarayaku contra Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012 dictó una sentencia histórica en que se condena al Estado ecuatoriano por violación del derecho a la consulta previa. Patricia también participó activamente en la elaboración de la declaración Causa Xacha, o Selva Viviente, una apuesta por una vía propia hacia la autonomía. Y por último, y sin que esto agote los muchos ámbitos de compromiso de nuestra panelista, queremos destacar también que Patricia Gualinga es una de las fundadoras, en 2012 creo, del colectivo Mujeres Amazónicas, integrado por mujeres lideresas de diferentes nacionalidades indígenas de la Amazonía, en lucha contra el extractivismo y por la igualdad y la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Muchísimas gracias, Patricia, por estar presente. También tenemos el honor de tener a Delcy Medina, originaria de la comunidad de Itatiqui, de la zona y capitanía de Parapitiguasu, en la autonomía guaraní Charagua Yambae. Delcy es una lideresa de la nación guaraní de Bolivia y como otros líderes y lideresas guaraníes, el interés de Delcy por la organización guaraní se despertaría ya de bien pequeña, escuchando a los mayores en las asambleas y muy pronto empezaría a tomar responsabilidades en su comunidad, por ejemplo como presidenta de la Junta Escolar. Conocedora de las problemáticas sociales y educativas de las comunidades de su zona, Delcy recibiría la confianza de las comunidades para ejercer cargos de relevancia dentro de la estructura directiva de la Capitanía de Parapitiguasu, donde ha sido responsable de educación y en otra gestión también segunda capitana grande. En 2016, Delcy, que fue una de las impulsoras de la autonomía guaraní Charagua Yambae, resultaría electa para un cargo de relevancia dentro de la estructura de gobierno de esta nueva autonomía indígena, la primera que lograría consolidarse en el Estado plurinacional de Bolivia. Así, Delcy se convertiría en la primera y la única ejecutiva zonal mujer de la primera autonomía indígena de Bolivia. Y por último, muchas gracias, Delcy, y aprovecho también aquí para saludar a los compañeros y compañeras que sé que nos escuchan desde el territorio guaraní, donde pude pasar pues, un buen tiempo. Y ya a la última panelista que tenemos es a Claudia Jimena Pay, una mujer del pueblo Aguá, que pertenece al resguardo indígena Aguá Chinguirito Mira, en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia. Claudia lleva más de una década implicada en las luchas del pueblo Aguá y ha contribuido al impulso de su proceso organizativo a través de la UNIPA, la Unidad Indígena del Pueblo Aguá, organización que le ha delegado el ejercicio de diversos cargos de responsabilidad
En 2008 fue nombrada coordinadora de Administración, Planeación y Finanzas de la UNIPA y en 2016 fue electa consejera de Mujer y Familia, un cargo desde el cual ha impulsado diversas acciones por los derechos de las mujeres y niñas aguá y que ha venido ejerciendo durante 5 años. De hecho, si no me equivoco, anteayer mismo, cuando en el último Congreso del Pueblo Aguá se renovaron los cargos de la UNIPA. Además de todo ello, y sin ánimos de ser exhaustivos, Claudia Jimena Pay también ha trabajado como auxiliar de enfermería en las comunidades del territorio ancestral Aguá, ha apoyado la Consejería de Educación y ha acompañado el plan de reparación colectiva del pueblo Aguá en el contexto del proceso de paz. Pues el pueblo Aguá, y en particular las mujeres, niñas y mayoras del pueblo Aguá, siguen sufriendo las graves consecuencias del conflicto armado en Colombia. Y antes de dar la palabra a Alejandra, también presentarles también intervendrá al final de las panelistas Olga Cebada, que es socióloga y miembro de Alternativa Intercambio con Pueblos Indígenas, que es una organización catalana histórica que lleva ya más de 35 años pues, apoyando procesos de defensa de derechos de pueblos y mujeres indígenas de Abya. Olga nos presentará pues, a algunos de los procesos que están apoyando de defensa de derechos de las mujeres indígenas pues en el ámbito local global. Y ahora sí que ya me callo y ya no tendrán que escuchar a más hombres y puede, pues Alejandra, entra cuando quieras. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Pera, Marco, muchas gracias a todas, todos, todes por estar aquí presentes. Agradecer el espacio y la oportunidad de escuchar y compartir con estas 3 mujeres lideresas y agradecer también a las personas que se han conectado el día de hoy. Como comentaba Pera, mi papel el día de hoy será de moderadora del encuentro. Antes de explicar la dinámica del encuentro, quisiera, si me permiten, muy brevemente convocar el nombre y la vida de una autoridad ancestral llamada Argenis Yatacué, mujer indígena, profesora y autoridad ancestral del territorio de Corinto, del norte del Cauca, Colombia, asesinada en la madrugada de ayer, junto con su compañero Marcelino Yatacué. Y como dice el comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la ASIN, la muerte y la zozobra buscan deshacer nuestro tejido y apagar nuestra resistencia. Con los hechos de hoy, la ASIN denuncia el asesinato de 6 autoridades indígenas en el ejercicio de los últimos 5 años, la mayoría de ellas mujeres. Y ya para terminar este pequeño paréntesis, si me permiten, también se ha pronunciado al respecto el tejido de mujer de la ASIN, en el que ha destacado: por donde nos movemos, los violentos buscan silenciar las voces de las lideresas indígenas que milenariamente hemos defendido el territorio y orientado con sabiduría el ejercicio de la autoridad. Con esto, que creo que también es importante poner sobre, porque estamos ahora compartiendo con 3 mujeres que defienden la vida y el territorio, paso a explicar un poco cuál será como la dinámica, que ya la ha mencionado brevemente Pera. Queremos que este espacio sea un espacio de diálogo y de intercambio con estas 3 mujeres que nos acompañan hoy, con Delcy, con Patricia y con Claudia. El objetivo es que el espacio sea lo más dinámico posible, por lo que les agradecemos enormemente a las ponentes que las intervenciones en respuesta a cada tema propuesto, a ser posible, no excedan los 5 minutos, a fin de que también un poco mantener como un diálogo, que es el objetivo, ¿no?, de esta sesión. Paralelamente tomaremos nota de los comentarios y las preguntas de las personas que están conectadas, las personas asistentes en este encuentro, las preguntas que planteen a través del chat de preguntas y respuestas, el chat que tienen a su disposición, de manera que al finalizar el diálogo entre Delcy, Claudia y Patricia y la intervención de Olga, que nos acompaña hoy, plantearemos algunas de las cuestiones recogidas en el chat para que también puedan responder nuestras invitadas. También comentarles que por motivos también de su trabajo como lideresa, Claudia Pay deberá ausentarse un poco antes de finalizar la sesión del día de hoy, con lo cual, si les parece bien a Delcy y a Patricia, teniendo en cuenta esto, intentaremos que las preguntas, si las hay explícitamente dirigidas a Claudia, pues plantearlas antes de que ella se ausente, o bien le facilitaremos el turno final, si les parece bien.
Bien, la primera pregunta que lanzamos el día de hoy, y que son 3 preguntas o cuestiones que están muy vinculadas entre sí, que tienen que ver con la vivencia como lideresas, mujeres lideresas indígenas, es ¿cuál es su experiencia de lucha y su trayectoria personal en el ejercicio de autodeterminación de los pueblos indígenas, en particular desde sus respectivos pueblos, es decir, pues, del pueblo guaraní, charagüe y yambae, del pueblo awa y del pueblo sarayaku? Em, si les parece, voy a dar turnos pues, aleatorios en esta primera intervención. Quizás Patricia Walinga, si le parece intervenir en este primer turno, después Claudia y finalmente Delcy. Bienvenidas y gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En nuestra experiencia de lucha como pueblo sarayaku se remonta hace muchísimos años atrás, en la época en que nuestros abuelos no podían hablar ni comunicarse en el español, pero siempre hicieron valer los derechos territoriales, siempre plasmaron la cosmovisión de los pueblos indígenas, aunque no era tan conocido como lo es ahora. La lucha más visible empieza en los años 89-90, donde ingresa una empresa petrolera, Sarayaku se resiste, y sobre todo plantea el reconocimiento territorial de territorios de pueblos indígenas. Por eso en la marcha del 92 es que salimos a Quito en una gran marcha y logramos la adjudicación de territorios en esta provincia, de territorios indígenas, después de un mes de lucha en la ciudad, con marchas, con protestas, y los territorios que ahora habitamos son legales. Después de eso, obviamente, la Constitución del Ecuador establece que el subsuelo es del Estado. Pone una cláusula ahí, por más que para nosotros esa Constitución que lo pusieron de esa forma realmente no toma en cuenta nuestro pensamiento como pueblo indígena, ya que para nosotros no pueden estar dividiendo la tierra, el subsuelo, el aire. Es una cuestión completamente diferente a nuestra forma de pensar. Y con esa excusa de que el subsuelo es del Estado, el gobierno lo que ha hecho es concesionar bloques petroleros en territorios indígenas. Así es como llega en el 96 a concesionar el denominado bloque 23, y donde empieza la lucha frontal de Sarayaku, tomando una determinación de que no ingresarán las empresas petroleras a territorio. Es importante mencionar un punto que es relevante. La decisión definitiva de exclusión a perpetuidad de actividades extractivas en territorio sarayaku nace desde una propuesta de las mujeres que impulsan esta propuesta férreamente ante el pueblo y toman una decisión conjunta. Para poder luchar con esta decisión, a sabiendas que sería un camino completamente difícil, completamente complicado, nosotros en el año 2002 fuimos invadidos, criminalizados, por la empresa bajo complicidad del Estado y de la fuerza pública. Este proceso se le denomina ahora, o se lo conoce como el caso Sarayaku, porque ha tenido un proceso muy fuerte que ha llegado hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en un juicio sin precedentes que ganamos en el 2012, donde la Corte falla a favor del pueblo de Sarayaku y visibiliza todos los atropellos que realizó el Estado ecuatoriano, los gobiernos de turno, y pone en relevancia todo el tema de la jurisprudencia sobre materia de consulta libre previa informada, que tiene que ver con el consentimiento que tienen que dar los pueblos indígenas cuando ven afectados sus territorios. Sin embargo, hasta ahora la sentencia ha sido cumplida solo una parte y quedan 3 puntos trascendentales que no se han cumplido, como es el tema de la consulta, el principio de no repetición y 1,5 toneladas de explosivos que están en territorio sarayaku como símbolo de muerte de lo que no tiene que ocurrir en nuestros espacios territoriales. Esta es nuestra historia de lucha, es en un territorio contra empresas petroleras donde podríamos calificarlo como lucha exitoso y donde Sarayaku se convirtió en un símbolo de resistencia y referente de lucha para los pueblos indígenas. Eso lo podría decir en los 5 minutos como la primera pregunta. Muchas gracias, Patricia, por tu intervención. Doy paso a Delcy. Delcy no la veo conectada. Ay, sí, Delcy, sí que te veo.
Adelante, Delcy. Bueno, para nosotros muy buenas tardes. Aquí en Bolivia ya es pasado el mediodía, ¿no? En nuestro idioma, permítanme saludar para algunos que están allá, Poama, y para acá en Bolivia también Caruma, ¿no? Porque ya son la parte de la tarde, entonces saludar también y agradecer por la invitación a la universidad. Agradecer a la compañera panelista que hoy día estamos presentes acá. Y bueno, como mujeres nosotros, en tema de la lucha, nosotros acá en Bolivia, como pueblo guaraní, después de 100 años de la última lucha, de la última masacre de la guerra de Curuyuqui como pueblo indígena, es que hemos estado casi 100 años callados, ¿no? Pero a partir del 87 nos volvimos a organizar para poder ver, ¿no? Cómo poder seguir haciendo la lucha de nuestras organizaciones matriz, ¿no? Y en el 86 nace la Asamblea del Pueblo Guaraní, nuevamente nos organizamos y la primera marcha histórica que tenemos fue en 1990. Lo fundamental era la demanda del tierra territorio, ¿no? En 1992 fue la primera reunión a nivel del gobierno nacional, recordando también la guerra de la guerrilla que llamamos nosotros en Curuyuqui, ¿no? La masacre de Curuyuqui, donde muere un líder de nosotros, ¿no? Apiahuayquitumpa. Y es que ahí nosotros hicimos un pliego petitorio donde nos incluyan, ¿no? A los pueblos indígenas. Teníamos el pedido de las tierras, la recuperación de nuestro territorio, ¿no? La inclusión de la educación, tanto las mujeres, porque en ese tiempo también no teníamos derecho a la educación las mujeres. También se pidió la libre de expresión, también la educación bilingüe en nuestro propio idioma que nosotros llamamos. También en ese tiempo se pidió lo que era la demanda de las tierras territoriales, ¿no? Comunitarias de origen. También se pidió la alfabetización para personas mayores que habían ido a una escuela. Entonces, eso es lo que se hizo. A partir de ahí, el 96 fue la primera también con marcha hacia el gobierno nacional, es que también se aprueba la ley INRA, ¿no? Dentro de lo que es Bolivia y los pueblos indígenas, ¿no? A partir de ahí que nosotros hemos ido trabajando al par la demanda, ¿no? A partir del 2002, 2003 fue la demanda que ya entraron, ¿no? A titular nuestras tesis. Es ahí donde nosotros hemos ido trabajando, porque nosotros pensábamos siempre como pueblo indígena en poder recuperar nuestro territorio y poder autogobernarnos, ¿no? Y desde ahí que nace lo que es la autonomía indígena hoy, ¿no? Pero hemos pasado bastante lucha con las empresas petroleras el 2000 también, al 2003. Hemos estado con el inmenso en el territorio, el cruce de un gasoducto, ¿no? De las petroleras. También hemos tenido, al par hemos ido trabajando el saneamiento, muchos problemas con los propietarios, que hay comunidades que han estado viviendo en 46 hectáreas, en 20 hectáreas, y un propietario ocupando 62.000 hectáreas, que no compensaba, digamos, a la comunidad. No teníamos acceso a poder trabajar en la agricultura, en la ganadería, ¿no? Y bueno, trabajamos también al par de nuestra demanda del territorio, del saneamiento, trabajamos un plan de gestión territorial, donde nosotros también como pueblo indígena y más que todo como Capitanía Parapiti-Guasu, hicimos un plan de gestión territorial donde ahí pusimos las demandas, ¿no? Y una vez recuperado el territorio, ¿qué íbamos a hacer de ahí? Nos hicimos un plan insertando lo que es, porque si no teníamos el territorio no podíamos hablar de insertar proyectos productivos, ganaderos, ¿no? Entonces ahí hemos planteado en nuestro plan el tema de producción, de educación, salud, infraestructura, tierra, territorio, cómo iba a ser, ¿no? En el tema de los recursos naturales igual y recursos hídricos. También al par hemos trabajado un inventario, ¿no? De todo lo que tenemos dentro de nuestra capitanía, nuestra zona, dentro del territorio, en tema de fauna, flora,
recurso hídrico, entonces toda esa especie hemos ido trabajando, ¿no? Luego el 2006 nos hemos ido también para la nueva constitución, poder tener nuestro representante como pueblo indígena guaraní dentro de la construcción de nuestra nueva constitución. Es que así se trabaja y bueno, a través de la demanda de nuestros pueblos indígenas es que hemos pedido que podamos ser insertados para poder hacer lo que era la autonomía indígena. Se aprueba en la Constitución Política del Estado del 2009. A partir de ahí trabajamos nosotros los pueblos indígenas para poder hacer lo que era la autonomía. Y ustedes saben, si bien han escuchado, en Bolivia había la autonomía departamental, regional, territorial y también de conversión de municipios a la autonomía, ¿no? Y es que Charagua fue una de las puntal que hemos puesto nosotros, la autonomía indígena de conversión de municipio a autonomía, ¿no? Entonces es el proceso que hemos cumplido en las luchas que hemos tenido y creo que hemos ido ganando como pueblo indígena. Muchas gracias, Delcy, también por tu intervención y por la explicación, pues, de todo este recorrido como pueblo, igual que también lo ha hecho Patricia. Doy paso a Claudia Jimena Pay. Bienvenida y adelante. Un fraternal saludo a las compañeras que estamos por este medio, de estos diálogos interculturales que son importantes. Agradecer a la universidad, agradecerles a ustedes que nos han venido apoyando en estos diálogos de saberes. Es importante que para nosotros como pueblo Ingalagua, gente de la montaña, gente de la selva, también fue cuando nuestros mayoras y mayoras iniciaron caminando desde 1983 y fue en defensa de la vida, del territorio, también porque acá también inició con lo que es la parte de empresa de palmicultura de aceite, Astorga Valera, donde comienzan en los territorios a meterse, a amenazar a la gente, a desaparecer la gota a gota, y es donde es importante de mirar que para nosotros también como pueblo fue la defensa del territorio y la vida en esta parte, ya que esta empresa siempre causó bastantes daños y la resistencia del pueblo Agua fue No sé si soy yo o Claudia se cortó. Resguardos, asociar más resguardos. También fue, miren los gobernadores, mayor asociación. Claudia, vale, es que creo que te perdimos. Hola. Hola, Claudia, te perdimos, creo, un momento. No sé si las demás panelistas presentes escuchan bien, pero está fallando el audio, sí, comentan en el chat. Quizás ¿Ahí me escuchan? un ratito el video. Ya. Perdona, igual si quitas el video, exacto, igual se te escucha mejor. Gracias. Adelante. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos, sí. Entonces, Si en esa retomar, parte fue... Si puedes ¿Sí? retomar, perdona, estabas o al menos yo me quedé cuando estabas comentando que era la importancia como pueblo en la defensa del territorio y la vida después de la entrada de esta empresa. Sí, en esta parte, cuando inician los mayores y mayores, fue la parte de mirar importante de constituir la Asociación de Autoridades Tradicionales, de mirar, de defender, y lo mismo la Unidad Indígena del Pueblo Agua UNIP, que es donde nace la organización el 6 de junio de 1990 en defensa de la vida, del territorio, en el cual los mayores y mayores miran importante el seguir titulando las tierras, el seguir mirando y protegiendo, salvaguardando todo el Caxazú del territorio. Por eso es importante para nosotros como pueblo Agua en seguir viviendo en nuestros territorios, en seguir fortaleciendo también los procesos que se tienen acá desde pueblo, porque es importante mirar la resistencia también que
que geográficamente el pueblo Agua, geográficamente es selvático, es fluvial, y en esta parte hay una biodiversidad muy grande. Cuando inician esta parte de 1983 a defender la tierra, por eso miran importante la titulación. Ya en los años 90 comienza la tala de árboles, la parte de cultivo ilícito, la contaminación de crudo que pasa del oleoducto trasandino de Putumayo a Tumaco. Esta parte ha traído mucha también la parte de lucha, la parte ambiental, porque estos hidrocarburos siempre traen consecuencias bastante grandes, la parte de las fumigaciones y la parte también de los casos de violencia basada en género o maltrato en la familia que se presentan en esta parte. Por eso ha sido importante para nosotros como pueblo el seguir luchando y reivindicando estos derechos que son fundamentales para nosotros como pueblo Ingalagua, desde nuestras normas y principios. Hemos estado luchando, por eso ha sido importante seguir fortaleciendo el tejido cultural de nosotras para poder reivindicar nuestra lengua materna, que es nuestra lengua aguavit, nuestras armonizaciones, el unidos hombres y mujeres para poder seguir salvaguardando la parte ambiental, de mirar mujeres guardianas también ambientales, que es importante en la parte territorial. Desde la parte de la medicina ha sido como esa lucha, esa resistencia, pese a todos los, digamos, todas estas desarmonías o desequilibrios que se presentan por los grupos ilegales, por toda esa parte de crisis humanitaria que se nos presenta en los territorios. Pienso que ha sido la lucha más grande que hemos tenido como pueblo, el seguir cuidando este tejido cultural propio. Gracias, muchas gracias Claudia por tu intervención. Yo creo que en esta primera parte hemos visto como muchos elementos en común en las luchas y reivindicaciones de tanto de Patricia, de Del, de Claudia, ¿no? Y es que hay una tierra y un territorio, hay unos intereses extractivos a este territorio, ¿no? Y hay un trabajo impulsado muchas veces desde las propias mujeres para defender esta tierra y este territorio, ¿no? Ya sea de diferentes maneras, ¿no? Hemos hablado o han comentado del ¿no? La Constitución de Bolivia, la Constitución de Ecuador, la decisión de expulsar nace de expulsar las petroleras, nace de una propuesta de las mujeres, ¿no? Que impulsan, como comentaba Patricia. Y bueno, y hemos hablado también de gasoductos, oleoductos, empresas extractivas que están presentes, ¿no? en estos territorios. Hay mucho que contar, yo creo que obviamente va más allá de los 5 minutos que les hemos solicitado, y por eso agradecemos muchísimo la concreción que están teniendo. Yo creo que esta trayectoria como mujeres indígenas, como bien lo han dicho, pues es una trayectoria también como colectiva, como pueblo, ¿no? Organizativa. Desde esta experiencia organizativa vital que nos acaban de compartir, les queríamos hacer una siguiente pregunta muy vinculada a esta primera, ¿no? Este primer punto de partida. La segunda pregunta sería, en este caminar que ustedes han explicado, ¿con qué retos, problemas, obstáculos han encontrado, se han encontrado a lo largo de este camino y en el ejercicio de la autonomía y en la defensa del territorio como mujeres indígenas? Es decir, como pueblo, como mujeres indígenas, ¿qué obstáculos han encontrado estas prácticas de autonomía, como son expulsar a empresas, como son defender la tierra y el territorio? Si les parece, podemos ahora dar paso a Delcy, si te parece bien, Delcy, y después seguimos con Claudia y después con Patricia. Gracias. Está bien, bueno, en este tiempo de lo que hemos estado de lucha, siempre vienen dificultades, pues, ¿no? Sabemos que las petroleras siempre van a venir diciendo que no hay afectaciones en el territorio, pero sí lo hay, ¿no? Porque ustedes saben, aparte de que nos ofrecen, ¿cómo se puede decir? Mano de obra, digamos, ¿no? Trabajo en este caso, pero eso no recompensan, hay un pago de afectación, pero no recompensan al daño que se hace, ¿no? Al ambiente, al medio ambiente,
Entonces hay problemas en ese tema. En el tema territorio, por ejemplo, no ha sido fácil hacer la conquista. Nos hemos encontrado con los grandes terratenientes que llamamos nosotros, que algunos sí estaban, nos entendían, otros no, estaban de acuerdo. Y siempre nos decían que los indígenas, nosotros, ¿para qué lo queríamos el territorio? Pero en sí nosotros como indígenas somos respetuosos de la naturaleza, tenemos lugares donde producimos, también tenemos lugares sagrados. Entonces, lo tenemos bien organizado el territorio, ¿no? También en el tema de la autonomía, para que podamos ya hacer, ejercer nuestro propio derecho como autogobierno, digamos, ¿no? También hemos tenido problemas a su inicio, por ejemplo, somos 4 zonas guaraníes dentro de lo que es la entidad territorial de Charagua y Yambay y 2 centros urbanos. Al inicio, un centro urbano no estuvo de acuerdo en la elaboración de nuestro propio estatuto. Al inicio sí, cuando hicimos el primer referéndum, por ejemplo, el 2009, donde consultamos, ¿no? Si nos convertíamos de municipio a autonomía y sí, dijeron el 56%. Y luego para la transcripción de nuestro mismo estatuto, la ley que nos rige, ya ellos no estaban de acuerdo, no han participado, porque aquí se ha participado en esta elaboración, jóvenes, personas mayores, hombres, mujeres. Entonces hemos tenido una participación ahí y cada organización o cada ONG o cada institución podía ir a presentar su demanda, podía hacer una propuesta, ¿no? Cómo queríamos en tema agua, en tema medio ambiente, en tema productivo, en tema educación, en tema salud. Entonces, teníamos esa oportunidad de hacerlo y la socialización se hacía o se recogían las demandas de las bases para poder ir haciendo el primer borrador y luego socializarlo. Entonces, en eso hemos tenido problemas, pero ahora también en sí, ya en el ejercicio como estamos como Charagua, al inicio sí, el 2017 como nuevas autoridades, mucho como mi persona, por ejemplo, siempre ha sido parte de la organización y nunca había hecho una gestión pública, pero no algo difícil de aprender, ¿no? Como mujeres tenemos las capacidades y bueno, pues no, ahora estamos en el ejercicio, la gestión pública es diferente al orgánico, entonces eso ha costado un poco también dentro de Charagua porque era la primera autonomía, no teníamos un modelo cómo poder ejercer la autonomía. En cambio ahora las autonomías que vienen tras de esta, que estamos ya ahorita aquí en Bolivia y más que todo en el departamento de Santa Cruz ya tenemos 2 autonomías consolidadas en el pueblo indígena guaraní. Y en Bolivia ya tenemos varias autonomías que estamos ya consolidadas, también que vienen haciendo nuevas de municipio o como territorio, volviendo a, ser a convertirse en autonomía, ¿no? Entonces, es las dificultades que hemos pasado nosotros como pueblo indígena, porque siempre el Caray nos decía, estos indígenas no van a poder gobernar, no van a poder hacer la administración pública, o sea, no, como un poco, digamos, de bajón, ¿no? Pero nada imposible. Y ahora creo que estamos haciendo, la autonomía es transparente, ahora los informes son más controlados, por ejemplo, las decisiones lo toman desde la base, ya no como antes como municipio, que lo tomaba el alcalde y los concejales, ¿no? En cambio ahora es diferente. Ahora nosotros la parte ejecutiva ya, ¿no? La parte administrativa, solamente ya cumplimos con la demanda o con la decisión que toman en nuestras asambleas. Entonces es algo que ha venido a cambiar y ahora lo estamos haciendo transparente, ahora ya sabemos qué zona, cuántos recursos administramos, qué es lo que estamos haciendo. Obvio que no nos alcanza, digamos, para hacer proyectos grandes, pero estamos haciendo de poco y creo que acá en Charagua también tenemos el 50% de mujeres dentro de los diferentes órganos de gobierno, somos 3 órganos de gobierno y en el Ejecutivo, bueno, el estatuto también lo dice claro que puede ser hombre o mujer y ahorita como entidad territorial soy la única mujer dentro del órgano ejecutivo, 5 compañeros ejecutivos varón y un coordinador tríquete. Es la estructura que tenemos. Tenemos también la estructura, lo que es los ñebuati, que decimos en nuestro idioma, los asambleístas, que recogen las decisiones directamente de las bases, y los fiscalizadores, en este caso, que antes era el consejo, ahora son legisladores, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos ido cambiando dentro de Charagua. Vamos a un informe, todos se enteran de los recursos, y al principio sí teníamos dificultades, como antes, cuando era municipio, muchas irregularidades ha habido, muchos no aceptaban un contrato de trabajo en la parte de salud. Ahora hemos ido cambiando poco a poco, nos hemos ido enfrentando con diferentes
dificultades, pero no difícil de resolverlo, ¿no? Y hoy día es que estamos ya en esta gestión, diciembre, ya concluimos los 5 años de mandato al cargo que tenemos como ejecutivo. Va a haber nuevo cambio a partir de agosto, septiembre, ya hay nuevas autoridades para ejercer el 2022, un 8 de enero, ¿no? Muchísimas gracias, Delcy, por ajustarte tantísimo también al tiempo. Realmente, gracias por la explicación y yo creo que es muy interesante esto que acabas de explicar, ¿no? De este camino en el autogobierno y en cómo las mujeres han entrado en este ejercicio, ¿no? Cómo ha habido una transformación en la organización a nivel de transparencia y de función pública, ¿no? Que también es un reto, ¿no? O sea, yo creo que muy interesante. Muchísimas gracias. Doy paso a Claudia Pay. A Claudia Jimena Sí, Pay. sí, bueno, aquí sí hay que mirar que nosotros somos un pueblo de resistencia, porque pese que pues Colombia tiene una constitución muy bonita, una constitución política del 91, que fue donde participaron compañeros originarios de nosotros. Es un Estado social de derecho, pluriétnico, donde el Estado tiene que garantizar, pero lamentablemente hay una debilidad y es en el apoyo a las entidades institucionales, gubernamentales, por la falta de presencia, por la falta de mirar lo que es la parte del reconocimiento y el reconocer los derechos económicos que tenemos y de la parte de estructuras también de desarrollo. Esto ha sido bastante importante para pues, el gobierno de Colombia, porque aquí es donde se mira esta debilidad del Estado colombiano en apoyar las iniciativas propias, el cumplir con sus mandatos como instituciones o gobiernos que están de turno. Ese sería, digamos, una debilidad. Otra debilidad, otro reto, obstáculo, se puede ser el conflicto armado que vive en nuestro país, Colombia. Diría el mayor, esto sí es a nivel de todo Colombia, que ha sido muy permeado por los grupos ilegales, y esto hace que se debilite un poco el gobierno propio, el liderar, el que lideren bien los compañeros líderes, los consejeros también que quieran también aplicar, ya que en esto hay muchas amenazas, asesinatos, persecuciones, restringimiento de horario, y esto hace que tengamos muy débil nuestra autodeterminación propia. Lo mismo también otro reto, barrera bastante grande, es la defensa del territorio y la vida, que pese que nuestros mayores y mayores no han dejado esta parte de ser un pueblo resistente, luchador, desde nuestra ley de origen, desde nuestra cosmovisión. Para nosotros es importante de mirar de que en esta parte la presencia que debe el Estado colombiano de garantizar es muy nula, y en esta parte hace que en esta parte Colombia mire también de cómo mirar una política estructural desde un enfoque étnico y de género, porque esta parte tenemos unas particularidades, unas estructuras muy diferentes a las que el gobierno colombiano está acompañado, que miramos ahorita con el paro nacional, cómo está cometiendo genocidios a nivel de nuestro país, que lo hacían en nuestros resguardos, y ahorita ya misma la gente va mirando cómo es el gobierno que actúa con sus fuerzas militares en esta parte. Por eso es importante la parte espiritual, la parte física, que nosotros como pueblo, pues pese a que tenemos un marco jurídico de autos, decretos en esta parte, donde dicen que estamos en vía de extinción física, cultural y espiritualmente, es donde no se mira en esta parte desde el gobierno armonizar estos problemas o estas desarmonías que estamos presentando en los territorios. Lo mismo está mucho la presencia de cultivo ilícito, pero la verdad es que tampoco no hay una inversión para poder también mirar en estos territorios de cómo da alternativa no solamente a nosotros pueblos originarios, sino a los campesinos, a los compañeros afro, porque en esta parte ya somos pluriétnicos. Dijeron los mayores ya de 1492, ya no estamos solas ni solos. Entonces, por eso es importante de mirar que en esta parte de la autodeterminación, estas desarmonías sí dificultan la autodeterminación, la parte de la contaminación con crudo, que es bastante
bastante difícil. Lo mismo también ha sido una lucha constante en el sistema de educación propio también que se está mirando desde los proyectos educativos comunitarios que son los PET, de cómo queremos esa metodología del sistema de salud propio intercultural en la cual también tenemos que trabajar nuestra propia armonía, nuestras plantas, armonizarnos, las cuales ahorita en el marco de pandemia nos han apoyado o nos han protegido más que todo estas plantas de todas estas enfermedades que se están presentando. Entonces, por eso es importante de seguir mirando estos sistemas que tenemos nosotros como pueblos originarios, lo que es la parte de la autodeterminación, que eso depende de cada pueblo, cómo tiene su ley de origen, su cosmovisión y cómo tiene sus planes de vida, que es importante de cada pueblo. Muchas gracias, Claudia. Doy paso a Patricia Hualinga. Yo creo que la Constitución del Ecuador es muy clara con el tema de el gobierno territorial de los pueblos indígenas. También lo están las leyes internacionales. Los obstáculos con los que nos encontramos es que los gobiernos, el gobierno central, ni las entidades seccionales aceptan este gobierno territorial de los pueblos indígenas. Cuando hay pueblos como Sarayaku que exigen y aplican esto, muchas veces hemos sido vistos como subversivos, como gente que está en contra del Estado central, separatistas o Estado que está dentro de otro Estado. Así nos han catalogado las empresas petroleras. Y esto ha sido muy común, a pesar de que para nosotros y por nuestro principio de autodeterminación, eso es legal, es real y se vive en el territorio de los pueblos indígenas. Es así que a pesar de que existe esta constitución, no hay una ley sobre eso, no se ha llevado adelante un proyecto de ley sobre la autodeterminación de los pueblos indígenas. Nos han puesto encima todo lo que es juntas parroquiales, gobiernos seccionales, todos a un esquema externo que no refleja la organización propia de los pueblos indígenas. Y esto yo creo que es una barrera principal para que los pueblos indígenas ejerzamos nuestra propia autodeterminación, nuestra propia autonomía dentro de un Estado-nación, adscritos al Estado-nación, como en este caso como el ecuatoriano. Esto es incomprendido, muchos no lo quieren hablar, los gobiernos tienen resistencia, más bien lo merman, y por lo tanto las organizaciones indígenas y los pueblos tienen personerías jurídicas que son tomadas como simples ONGs sin fines de lucro que tienen que regirse a esto, no como un gobierno. Esto es una de las cosas con las que hemos tenido que batallar todo el tiempo cuando ponemos dentro de nuestros estatutos estos temas que son importantes, trascendentales, no son aprobados. Entonces, porque la aprobación de personería jurídica lo tiene el Estado central. Creo que es una de las grandes barreras para ejercer realmente nuestro principio de determinación como pueblos en el tema de autonomía y gobierno territorial indígena. Sin embargo, los pueblos indígenas como Sarayaku lo aplicamos a nuestra manera y hemos exigido desde nuestros territorios de que eso se tiene que respetar. Y por eso somos vistos muchas veces muy mal, tachados, tildados, estigmatizados, criminalizados. Hemos pasado muchas veces afrontado a criminalización desde el Estado central de acusaciones que nunca han podido probar. Yo creo que este es un punto trascendental. Y dentro de este panorama, como mujeres, hemos tenido que afrontar también toda la situación de persecución, criminalización, cuando alzamos nuestras voces para exigir derechos. ¿Qué podemos, en el tema de las mujeres, por más que luchemos dentro de una estructura organizativa, también esta estructura organizativa indígena no es que fácilmente da paso a las mujeres. Estamos hablando de estructuras donde la mayor parte de dirigentes han sido hombres. Entonces, el colectivo de mujeres amazónicas, de la que yo soy parte, ha empezado a través del colectivo a ejercer una vocería propia. Porque las organizaciones nos han puesto dirigencias de las mujeres que muchas veces no son valoradas o simplemente está una mujer dentro de un consejo de hombres. Hemos empezado a cuestionar estas realidades muy internas de las organizaciones y hemos empezado a poner en la tela de discusión. Es así que algunas compañeras nuestras han empezado a ejercer cargos dirigenciales políticos dentro de las estructuras de las organizaciones. Y yo creo que es un largo camino que estamos recorriendo,
pero que estamos conscientes de que hay que romper ciertas barreras estructurales dentro de nuestras propias organizaciones como mujeres, también con el Estado central, que no entiende de que los pueblos indígenas tenemos una autodeterminación, un gobierno territorial indígena, justicia indígena, seguridad indígena, territorio, zonificación y todo lo que lleva un gobierno territorial de los pueblos indígenas. Estas son las barreras con las que estamos viviendo el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Yo aquí, si me permiten, también veo como muchas también similitudes, igual Claudia me corregirá, porque igual cada experiencia o cada pueblo tiene su contexto, ¿no? Pero el tema de la criminalización a los pueblos indígenas, a las organizaciones, cuando están defendiendo el territorio, cuando están pidiendo una organización propia, un autogobierno, también lo hemos visto, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Donde se estigmatiza, y de hecho ahora en el paro lo hemos visto, se estigmatiza a la guardia indígena, se estigmatiza a la minga, y se criminaliza frente a la opinión pública general, ¿no? Y esto muchas veces lo hace, en su gran mayoría de veces, lo hace el propio Estado, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es un límite y una barrera muy, pues, muy preocupante, ¿no? Bueno, pasando ya, como vamos bien de tiempo, vamos a pasar a la última pregunta, haciendo un poco el vínculo con que el día de ayer también estuvimos hablando de autonomía y de autonomía, autogobierno y de autonomía como manera de reescribir la propia historia. Esto se decía ayer y me pareció algo lindo, porque al final la autonomía no es algo digamos, cuadrado y encajado en una estructura o en unos conceptos, sino que cada pueblo está construyendo y construye sus formas de caminar la autonomía y el autogobierno, ¿no? Entonces, la última pregunta sería, teniendo en cuenta como este caminar, estos límites que han encontrado como mujeres indígenas al ejercicio de la autonomía, y como decía Patricia, por más que luchemos dentro de una estructura organizativa, por más que estemos dentro de una estructura organizativa indígena, también hay límites allí. La siguiente pregunta es, la última, ¿qué vínculos ustedes han generado con otros procesos de luchas para la defensa de los derechos humanos y de los territorios? Por ejemplo, Claudia comentaba, ¿no?, que en el territorio, en el Catsazú, en el territorio Incalagua, también comparten, también hay presencia de pueblos afro, pueblos campesinos, hay realmente una diversidad, ¿no? Entonces, saber un poco qué vínculos se han generado con otros procesos, pueden estar en el mismo espacio territorial o en otros, pero si los han generado, como cuáles han sido bueno, y cómo han sido como esas experiencias, ¿no? Si les parece, para hacer un poco de diversidad de orden, paso la palabra a Claudia, después Patricia, y para finalizar Delcy. Adelante, Claudia. Sí, un poco para contestar esta parte de los vínculos que hemos tenido nosotros, en esta parte con la parte de los consejos comunitarios. Pues en esta parte yo pertenezco a un resguardo zona frontera con Ecuador. Somos también, somos binacionales también. Y en esta parte ha sido muy importante de mirar también por medio de que algunos resguardos limitan con los consejos comunitarios, y ha sido importante de mirar de que con ellas, de mirar también estrategias, también de salvaguardar también lo que es la parte de la vida, el seguir revitalizando los tejidos propios e interculturales con ellas. Y por eso ha sido importante con algunos también consejos comunitarios donde nos hemos sentado desde un espacio también con lo que es la parte de Corporación Humanas, Movimiento por la Paz, donde se llama Voces de Mujeres, que es la parte de conversar, hablar desde cada una, desde la parte de nuestra ley de origen, porque desde la parte afro, desde la parte de nosotros, ha sido compartir estas experiencias, pero no llegan a una parte de un encuentro, y es la parte de seguir protegiendo el territorio, de seguir protegiendo a la familia. Por eso ha sido importante de mirar estos trabajos que hemos venido realizando
Y lo mismo también a nivel hacemos parte de la Organización Nacional Indígena, Indígena de Colombia, UNIC, y esto también ha hecho que en esta parte los más de 116 pueblos originarios que estamos en Colombia tengamos un espacio también desde la parte de la consejería también de Mujer y Familia, desde la demás, desde el consejero mayor, tener unos espacios también para participar también y mirar de cómo apuntarle a una política pública incluyente en la parte de mujer y en la parte de generaciones. Y ha sido importante también de mirar con lo que la parte con USAID, también con proyectos de cooperación, también ha sido importante de mirar de que ahí estuvimos con el pueblo de Perara, Cepiedara, la otra compañeras y compañeros Jaguar, la organización de Camagüey, tratando y pensando en cómo revitalizar lo que es la ruta que hemos estado trabajando de nuestro Huatusán, de la ruta de proteger a la mujer, a la familia, al territorio, y lo que es también de mirando lo que es la parte de los estatutos o mandatos que nosotros tenemos cuando legislamos también en el marco del gobierno propio, de cómo también las mujeres también tenemos una línea de participación política, económica, cultural, social, ambiental también. Entonces ha sido muy importante esos lazos en la parte de mirar esta parte de estrategia. Lo mismo también con el Fondo Internacional de Mujeres Indígenas, que ganamos una convocatoria. También fue muy importante mirar un diagnóstico de la situación también de las mujeres, de cómo estamos. Pues nosotros somos más de 32 resguardos, más de 127 comunidades, una población aproximada de 32.000 aguas que estamos aquí en Colombia. Entonces fue muy importante de mirar de que sí se nos están presentando esta parte de dificultades, pero cómo seguir tejiendo lo que ahorita decía la compañera Patricia, ¿cierto? Está la estructura del patriarcado o la parte de cómo descolonizar, porque cuando uno habla con nuestros mayoras y mayores, desde nuestro Huatusán, es vivir bonito, es vivir en respeto, desde los principios. Entonces, como por todas estas guerras que históricamente se han venido presentando en nuestros territorios, pues nuestras compañeras y compañeros se han colonizado también con esos problemas, y es la parte donde también estamos mucho trabajando lo que es mucho la dualidad, la paridad juntos, hombres y mujeres, niñas, niños, para poder descolonizar un poco y trabajar que este trabajo no es de una, no es de uno, sino que es de la familia, que sea integral y transversal, pese a todas las dificultades y toda esta parte de trabajo que hemos venido. Entonces, por eso ha sido importante de generar estas estrategias de comunicación por medio de la radio de comunicación, de mirar cómo llegarle también a hombres y mujeres, jóvenes, niños, mayores. Pero ha sido muy importante el seguir tejiendo trabajos de inclusión desde lo propio y desde la parte intercultural. Muchas gracias, Claudia. Doy paso a Patricia. Bueno, el colectivo de mujeres somos mujeres de varias nacionalidades indígenas. Están algunas, y todas son lideresas de sus comunidades. Muchas son dirigentes de las mujeres de pueblos y comunidades que son parte del colectivo de mujeres amazónicas. Entonces, la cuestión es que es un colectivo solo de mujeres, mientras las organizaciones es algo mucho más grande. Entonces trabajamos entre las mujeres y sobre todo nos organizamos para responder a realidades que no están topadas, como por ejemplo violencia. Hemos estado cuestionando el tema de violencia. Cuestiones de emergencia. En el COVID son las mujeres amazónicas las que primero pusieron todo el tema de los esquemas de protección. Empezamos a hablar, sacamos los formatos, pasamos a las organizaciones, inclusive todo el uso de los distanciamientos, todos los dibujitos para que las comunidades pudieran tenerlo. Empezamos con eso, después a tratar de responder a las realidades que estaban sufriendo los pueblos y nacionalidades. Y ahí sí, en la pandemia, había inclusive muchos dirigentes hombres que nos llamaban pidiendo apoyo, porque nos movilizamos, nos organizamos de tal forma que logramos responder a muchísimas emergencias en todo el ámbito del COVID, con médicos, con brigadas, con pruebas,
dimos respuestas a la gente que estaba en crisis, que no tenían, porque al mismo tiempo que la pandemia vino toda la crisis climática, las grandes inundaciones, a las cuales también tuvimos que responder las mujeres. Nos dimos cuenta que muchos líderes habían huido hacia las comunidades o estaban en sus comunidades, y mucha gente que estaba sin este nexo tenía que tener una respuesta. La organización regional no se abastecía con todo esto, y fuimos las mujeres las que tuvimos las ideas muy claras. Primero, los hospitales están atiborrados. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Qué médico buscamos? ¿Cómo respondemos? Y creo que hemos hecho un trabajo arduo que hasta ahora lo tenemos. Hasta ahora tenemos solicitudes de emergencias, vuelos de emergencias, porque acá hay muchas comunidades donde solo se acceden mediante avioneta, atención médica. Entonces, hemos estado trabajando fuertemente en estos aspectos sociales que son vitales en el tema de el convivir y especialmente en esta pandemia. Como mujeres también estamos en contacto con otras organizaciones fuera del país. Por ejemplo, somos parte del Tratado de la Madre Tierra con mujeres indígenas de Estados Unidos y Canadá, donde hemos hecho un pacto de defensa a la Madre Tierra y de apoyarnos mutuamente. Entonces estamos en nexo. Somos un colectivo nuevo que nació en el 2013 y a la cual mucha gente no entiende. Dice, pero si ya existen las organizaciones, ¿qué les pasa a estas mujeres? Y nosotros decimos, las mujeres quieren tener su propia voz, quieren tener su propio espacio, y no nos vean como una amenaza, más bien como una fortaleza. Muchas veces hemos sido criticadas, pero siempre hemos estado, no vamos en contra de las decisiones de las organizaciones, más bien las fortalecemos y tomamos aspectos que son trascendentales que no están siendo tomados en cuenta en ciertas organizaciones. Pero yo quisiera hablarles sobre un punto que se me había pasado, y que es una propuesta que lleva a mi pueblo como ejercicio de autonomía ante una crisis global, ante una crisis climática, ante una crisis económica. Lo ha puesto como nombre causa Xacha o selva viviente, que es la búsqueda de un reconocimiento de que la naturaleza es un ser vivo, consciente, sujeto de derecho, y que mucho más allá de las explicaciones científicas, nuestros territorios son sagrados vivientes, porque mucho más allá de nuestro entendimiento hay seres de la naturaleza que regeneran los ecosistemas que son vitales para la humanidad, y que si no entienden esto, la humanidad está perdida, y que la humanidad necesita volver a nacer, romper sus propios paradigmas para empezar a entender el cuidado de la tierra y de la naturaleza desde la visión de los pueblos indígenas. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Ya para finalizar, doy paso a Delcy. Adelante, Delcy. Bueno, si bien nosotros ahorita como autonomía en Charagua, como pueblo indígena, estamos, ¿no? Cuidando lo que es hacemos también lo que es la reserva, por ejemplo, en el territorio más grande de Bolivia, como podemos decir, Charagua, es un territorio extenso, contamos con 72.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial, con 32.000 habitantes, ¿no? Contamos dentro del territorio, tenemos un 68% de lo que es área de conservación dentro de nuestro territorio, ¿no? Entonces tenemos 2 parques nacionales dentro del territorio, que es el parque Otuqui, el parque también Ñembiguazú, que nace juntamente con el tema de la autonomía, que estamos, ¿no? Ejerciendo. También tenemos lo que es también la conservación de lo que es la serranía del Aguarahue. Tenemos una conservación también de un área de conservación que llamamos nosotros Huajucaca, que es un área netamente de conservación de nuestros animales silvestres, y en la serranía del Aguarahue el tema de la conservación de aguas, ¿no? Entonces la conservación que estamos haciendo, y también viendo que nuestro territorio no sean afectados con las petroleras, podamos conservar nuestra fuente de agua. También estamos viendo nosotros ahorita en el territorio, lo que es ya a nivel del pueblo guaraní, consolidar más autonomía, ¿no? Nosotros estamos ubicados en el departamento de Santa Cruz, también como pueblo indígena en 3 departamentos, ¿no? Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, somos los pueblos indígenas guaraní que estamos ubicados. Lo único que nos divide los departamentos
¿no? Y los municipios, pero somos un solo pueblo y también estamos valorizando lo que es la cultura, nuestras mismas lenguas para poder fortalecer, ¿no? También que nuestros jóvenes puedan conocer el ejercicio en sí de las autonomías para que ellos cuando también sean profesionales o también puedan ejercer los cargos públicos, ¿no? Entonces se está fortaleciendo en esos temas, defender nuestro territorio a través de proyectos productivos, a través también de poder consolidar a las comunidades con fuente de agua, es lo que más, digamos, hemos estado viendo como autonomía en estos tiempos, ¿no? También, como le decía, en estos de los parques hemos tenido problemas, ¿no? Ustedes saben que a nivel de Bolivia también en los parques hemos tenido los incendios, ¿no? Es otro problema que nos ha generado y ahorita seguimos, ¿no? Que también en los parques de conservación es lo que hemos tenido asentamiento, ¿no? De personas que ni siquiera eran del lugar, ¿no? Entonces hemos tenido sobreasentamiento, en esos problemas estamos viendo cómo poder volver a recuperar nuestro territorio, porque eso en sí nosotros lo vamos a ocupar, eso es una reserva que nosotros tenemos, que más allá ustedes saben que la familia crece, eso lo vamos a ocupar en su momento, y como habíamos visto que tenemos áreas nosotros netamente de reserva, y que nosotros respetamos mucho, ¿no? Y eso es un atropello que estamos viviendo ahorita como pueblo indígena guaraní a nivel de lo que es el territorio, ¿no? También en el tema de lo que es la petrolera, las afectaciones, tenemos ahorita un tema grande, ¿no? Que es el tema de la electrificación, por ejemplo, ¿no? Que están atravesando los territorios de alta tensión, también estamos con el tema de la carretera, que eso es un beneficio, ¿no? Sí, para las comunidades, un progreso, pero también viene acompañado con su desventaja, ¿no? Este tema de la carretera. Si antes éramos un pueblo tranquilo, vivíamos en nuestra propia cultura, de repente a través de esto apeligra también nuestro territorio, ¿no? Es otro problema que vamos a enfrentar más allá. Y eso es lo que ahora estamos haciendo, ocupación territorial, para que no podamos tener problemas más allá, ¿no? Y en el tema de ya en sí de la autonomía, lo que ahorita seguimos construyendo, pues, ¿no? Seguimos estableciendo retos. 5 años no se va a demostrar de repente un 100% un ejercicio o las necesidades no vamos a poder complementarlo o implementar, pero de aquí a unos 10, 15 años se va a ir viendo, ¿no? El avance. Lo único en estos temas hemos vivido en estos últimos tiempos, el 2020, el tema de la pandemia que nos ha venido a afectar a todos y también hemos estado implementando, ¿no? De alimentación, bioseguridad, medicamentos. Hemos venido implementando los equipos menores en los centros de salud para que también puedan atendernos, puedan estar ellos capacitados para poder hacer estos ejercicios, ¿no? Entonces es algo que nos ha venido a afectar en tema de los recursos. Este año también a nivel de todos los municipios y de las autonomías, los recursos han venido bajos, es algo que no nos alcanza y seguimos con este tema de la pandemia apaleando nosotros de los recursos, haciéndolo estirar de un lado al otro, cómo poder ayudar también a nuestras comunidades y a nuestro pueblo, que sí lo necesitan y creo que es algo que nos falta todavía. Creo que vamos a convivir con este tema ya de la pandemia y es como estamos viviendo con lo que es eh, el cambio climático, ¿no? Que ya ahora ya no sabemos cuándo llueve, entonces nos adecuamos también en la siembra, en la producción pecuaria también, ¿no? Entonces yo creo que de esta manera creo que vamos a convivir, pero siempre poder prevenir, hacer un llamado también a todos de que podamos seguir cuidándonos, ¿no? En este tema de la pandemia, hay harto por hacer y quisiéramos hablar mucho más, pero sabemos que tenemos el tiempo limitado y agradecer más que todo, ¿no? Y más allá en otra oportunidad tendremos nuevamente otra oportunidad para poder seguir hablando en el tema de mujeres, que es algo que no podemos acabar, el tema de las conversaciones o de las luchas como mujeres indígenas que hemos sido parte también. Muchas gracias, Delcy. De hecho, efectivamente, el tiempo que tenemos al final es para tocar una parte muy pequeña de todo, ¿no? El universo y la dimensión del trabajo que ustedes hacen. De todas maneras, es muy interesante poder escucharlas, poder ver cómo
desde, ya sea desde desde Mujer y Familia, desde el grupo de mujeres, desde la Selva Viviente, cómo hay como estas diferentes iniciativas y interacciones con otros espacios, ¿no? Yo antes de, como teniendo en cuenta que ya son faltan cuarto para las 8 aquí y que Claudia debería marcharse en breves, ahora seguidamente daremos paso a María Inés Rivadeneira para hacer como un resumen y luego ya pasaríamos a la intervención de Olga y a las preguntas, ¿vale? Lo que pasa es que como Claudia igual tienes que marchar ahora, si no recuerdo mal, si quieres hacer como una última pues, intervención, igual algo que quieras como comentar de lo que han compartido Patricia, Delcy, alguna reflexión que quieras compartir, incluso la situación actual en Colombia, que han estado pues como UNIPA en la asamblea permanente, en fin, lo que consideres. Agradecerte mucho también tu participación y que hayas estado aquí conectada. Y nada, te doy paso por si quieres un saludo final, pues. No, tranquila Alejandra, no se preocupe. Me parece este espacio importante, compartir con las compañeras que hemos estado en este intercambio, porque miramos de que miramos en un encuentro, una es la defensa de la vida, del territorio, miramos como mujeres que siempre vamos a ser tejedoras de vida, de transmisora de todo un legado cultural, donde necesitamos nuestros espacios, donde estamos nosotros para seguir fortaleciendo nuestros pares, nuestros compañeros en esta parte, y eso es lo que tenemos que seguir mirando, y nuestra autodeterminación, que pese que somos pueblos originarios, estamos en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, pese que estamos, pues lamentablemente, dijo la Constitución, las constituciones, las políticas, en esa parte, digamos que es donde nos ponen límites para nuestra autodeterminación, así como mirando esa parte, pero lo que decía la compañera Patricia, donde hay que mirar estos retos y desafíos, cómo vamos a transformarlos para poder como mujeres y con todo ir mirando estos cambios que siempre como mujeres somos como la que siempre le estamos proyectando, le estamos dando esta vida o esto que es algo tan dinámico, tan de mirar, afianzar trabajos comunitarios y colectivos e individuales también, cómo seguir trabajando en una autodeterminación de nuestros pueblos originarios, desde nuestra ley de origen, desde nuestra cosmovisión, porque ese ha sido bastante difícil, según analizando con nuestros gobiernos, que cada uno estamos en países diferentes, pero esa parte sí ha sido una lucha del movimiento indígena y hay que mirar cómo apoyarle a la Vía Yala, que yo sé que en esa parte hay compañeras en esa lucha y resistencia, por eso es importante este intercambio de diálogos en la cual miramos que en sí nos encontramos como mujeres originarias de nuestros pueblos que día tras día han venido luchando y afianzando estos trabajos culturales e interculturales. Gracias, Claudia. Doy paso, entonces, bueno, y gracias por asistir. Doy paso y que vaya muy bien la reunión. Doy paso a María Inés Rivadeneira, que planteará como un breve resumen que recogerá pues las aportaciones más significativas que han hecho, que han sido muy interesantes, que han hecho a lo largo de esta sesión. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes, Claudia, Patricia, Delcy, porque son inspiradoras. Creo que su lucha, su trayectoria, sus palabras y esa visión en colectivo, que además nos llena de la espiritualidad de los pueblos indígenas sobre la vida, sobre la naturaleza, nos llena, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esos saberes y esas experiencias. Sin querer quitar mucho tiempo al espacio, sino únicamente para resaltar ciertas ideas, porque se ha dicho mucho aquí, creo que necesitamos más tiempo para poder, ¿no? hilar fino con respecto a ideas que son muy importantes, pero rescatar, por ejemplo, el hecho de que hay algo que no está resuelto con respecto al consentimiento previo, libre e informado. En casos tan importantes como el Sarayaku lo vemos. También la garantía de no repetición cuando ya se logra alcanzar algún reconocimiento, alguna luz con respecto a la justicia, no hay todavía claridades de cómo se ejerce esto de la no repetición
y cómo se asegura el bienestar de los pueblos después de actos tan complejos como la extracción en territorios, pero también la contaminación, que es algo que también han mencionado las compañeras. Por otro lado, decir que está pendiente el tema de la titularidad de la tierra, y este es un elemento fundamental para poder ejercer el derecho a la autodeterminación. Entonces, si no queda claridad de quién decide sobre el territorio, porque de quién es, se pone un poco complejo, y este es un tema que también ha salido. El tema de la no repetición está muy ligado con la recompensa al daño que hacen tanto las empresas como los gobiernos con sus decisiones, que no toman en cuenta los procesos autónomos y las tradiciones de los pueblos indígenas. Pero también, por otro lado, se menciona como las dificultades propias que los pueblos indígenas parecen enfrentar para poder ejercer el autogobierno, ¿no? Entonces, todo esto de tener estructuras administrativas, de seguir procesos, de cosas que son muy nuevas, y cómo eso genera también como unos nuevos conocimientos y nuevas habilidades que se requieren. Algo que quisiera destacar que es muy importante, por ejemplo, en el caso de Delcy, que el 50% de mujeres sean parte de los 3 órganos de gobierno es algo a destacar, porque además es como con un porcentaje fijo, es un aprendizaje también para nosotras, y el hecho de que Delcy sea la única mujer en el Ejecutivo también significa que pese a que hay barreras en las organizaciones, estas se pueden también ir trascendiendo. Claudia nos decía, somos pueblos en resistencia, y eso que sea un motor, pero que también nos permita tener, decían ellas, las 3 panelistas, este impulso por seguir adelante trabajando con lo que hace falta para concluir estructuras de desarrollo propias. Algo que también quisiera destacar, y ya para ir cerrando, es que los gobiernos tienen resistencias a las luchas de los pueblos indígenas. Algo que Patricia mencionó que es muy significativo es que dentro de una estructura estatal los pueblos indígenas tengan que tener personerías jurídicas como ONGs. Eso nos permite ver cómo la consecución de un Estado plurinacional es todavía un tema pendiente. Y finalmente, el saber que es importante contar con diagnósticos para saber cuál es la situación de las mujeres, nos decía Claudia. Esto también son herramientas que permiten tener datos concretos para tomar mejores decisiones. Y algo que también se dijo es que la autonomía frente a estas crisis globales implica que se necesitan organizaciones colectivas, pero en estas organizaciones colectivas el rol de las mujeres para enfrentar crisis como la de la pandemia u otras crisis son fundamentales. No tenemos más preguntas a la vista, entonces sigamos, por favor. Gracias, Mane. Seguimos, antes de entrar a las preguntas, que ya han habido algunas por aquí. Paso la palabra a Olga Cebada de la organización Alternativa, y ya pasaríamos a las preguntas. Gracias, Olga. ¿Tienes el audio? Bien, ahora sí. Bueno, gracias por invitarme en esta sesión, que ha sido muy interesante, y gracias a todas las compañeras que nos han explicado los diferentes procesos, ¿no?, dentro de esta larga lucha, ¿no?, en los procesos de autodeterminación, ¿no? Yo más que nada quería también, desde Alternativa, nosotros somos una organización que trabajamos desde hace algunos años, sobre todo dando apoyo a procesos de autodeterminación de pueblos indígenas, ¿no? Y en este sentido, solo destacar, porque ya me han marcado ahí los tiempos y así, pero sí que me gustaría dejar constancia de 2 elementos que me parece que son fundamentales y que complementan un poco las intervenciones, ¿no? El primer de ellos es, sobre todo, este elemento que es común a todos los procesos, ¿no?, y que es la lucha también de muchas mujeres, y sobre todo desde esta visión de pueblos indígenas, pero también desde otros muchos puntos de vista, ¿no?, que es la necesidad de descolonizar y despatriarcalizar, ¿no?
También hay otros pueblos que sentimos que hay pues todavía esta mentalidad, esta visión, ¿no?, de colonizar y todavía más gravemente los territorios indígenas. Es un territorio que sigue todavía siendo explotado y tristemente devastado, ¿no? En ese sentido, es por eso que los procesos de autodeterminación son simplemente, o sea, son principalmente focalizados y dirigidos en la lucha por la defensa de los territorios, ¿no? En esta cuestión, decir que también, como se ha señalado, hay mucho que aprender desde esta visión de pueblos en el que los territorios no son solo recursos, no son solo materias, no son solo elementos para comercializar y distribuir, ¿no? El territorio es un elemento de vida y como elemento de vida es algo que debe preservarse, conservarse y restituirse y transmitirse, ¿no? Entonces, es por ello que es tan fundamental y aquí sobre todo también señalar que hay una responsabilidad aquí, ¿no? Por parte de todos y de todas. No es solo que los pueblos tengan esta visión y deseen y tengan el derecho a respetar, a que se respeten sus territorios, sino que hay también una responsabilidad por parte de la sociedad, del conjunto de la sociedad, del conjunto de estados y del conjunto de gobiernos en hacer cumplir, en respetar este marco de derechos propios que tienen reconocidos los pueblos indígenas. Y justo acá es que estamos iniciando también una visión, un cambio en estos paradigmas para ver y para transmitir justo esta vía, ¿no?, de responsabilidad que hay acá también para proteger estos territorios, para ejercer la autodeterminación de los pueblos. Estamos hablando también, quería poner así de ejemplo justamente cómo esta responsabilidad se traslada aquí a nuestros gobiernos, a nuestras empresas, a nuestras sociedades, porque son empresas transnacionales justamente las que están invadiendo territorios, las que están vulnerando derechos, y en esto hay un papel fundamental, ¿no? Nosotros queremos también desde aquí, desde Alternativa, ejemplificar, denunciar la situación, por ejemplo, que está pasando los hermanos, las hermanas mayas quechís en Alta Verapaz, en Guatemala, con la hidroeléctrica Renace, que es una hidroeléctrica que está siendo construida por parte de una empresa española, que es propietaria de Florentino Pérez, que es conocido aquí por ser el presidente del Real Madrid. Entonces, esta hidroeléctrica en realidad está acaparando aguas, está acaparando territorios, está vulnerando derechos propios de los pueblos, ¿no? Y en este proceso es importante destacar el papel de las mujeres, mujeres como Ana Rutilia Ical, que está liderando actualmente este proceso, por la defensa de sus derechos, por la consulta libre, previa e informada que el Estado de Guatemala debe realizar ante esta vulneración. Derechos que por mucho que se realice la consulta ya han sido vulnerados, también cabe decir, ¿no? Con lo cual se da una dicotomía importante en la defensa de derechos y que debe ser previa y que debe ser antes de cualquier proyecto que se trabaje en territorios indígenas, ¿no? Y destacar también justamente, aparte de esta responsabilidad que tenemos acá como sociedad y como gobiernos y como administraciones, también el papel importante en el proceso de abrir espacios propios, abrir espacios de voz directa y propia de las organizaciones, de los pueblos, de las mujeres, para justamente enriquecer las luchas, fortalecer los procesos. Y esta es la otra cuestión que nosotros queríamos destacar también, y que tenemos y que estamos intentando dar apoyo a estos procesos de articulación entre las realidades, entre los movimientos, entre las luchas de pueblos, a través también del apoyo que estamos dando a los procesos de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, la CLACPI, que es un espacio también donde confluyen voces plurales, diversas, y que abre un espacio a la comunicación propia. Así que, bueno, yo quería destacar estos procesos porque me parece importante también aportar elementos
para el trabajo, para el apoyo y sobre todo para la defensa de derechos de los pueblos y seguir apoyando los procesos de las mujeres que están liderando también estos procesos, seguir abriendo espacios, fortaleciendo las dinámicas propias. En este sentido, también una de las líneas de trabajo de los procesos que se llevan en marcha también es justamente fortalecer a las mujeres, a las lideresas, a las autoridades, porque también hay que restituir estos procesos y estos niveles de autoridad, ¿no?, que son socavados o son invisibilizados. Esto es importante también en el ámbito de lo que respecta a los procesos de las mujeres que defienden los territorios. Y simplemente destacar estos puntos que me parecían como interesantes así para remarcar el papel un poco que como sociedad también tenemos acá, ¿no? Yo quería destacar justamente que pueden compartir y pueden visualizar, ¿no?, parte de este trabajo que hacemos de acompañamiento, pero también de denuncia de derechos por el caso justamente que comentaba. Así que les dejo la información por si la quieren consultar sobre el proceso de Agua es Vida y las luchas de las mujeres a través de la campaña Hijas del Maillá. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, por el trabajo también que hacéis desde Alternativa. Muy importante también visibilizar e interpelar a la sociedad, a las sociedades que vivimos en el llamado norte global sobre nuestra responsabilidad también, ¿no?, de las empresas que están aquí y que van a otros países a explotar y a hacer mucho daño también. Aquí en el chat os acaba de compartir Olga el link de Agua es Vida, de la campaña que comentaba. Y sin más, pasamos a leer las preguntas que nos habéis hecho en el chat. Voy a ir por orden. La primera ya se contestó, ya Patricia la contestó en su misma intervención. La segunda pasaría a ser de Yanekeo Sem Anawak. Y ella pregunta, ¿qué retos existen? Pregúntalas a Claudia, a Delcy y a Patricia. ¿Qué retos existen en términos de las reformas jurídicas necesarias para que se pueda dar un ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación? Por ejemplo, Patricia Hualinga hablaba de que no son dueños del subsuelo. ¿Es necesario entonces que se cambie eso en términos legales? Si les parece, empezamos con esta pregunta. Hay un par más, pero bueno, entiendo que esta pregunta es también dirigida a todas las mujeres, a las 3 mujeres que están presentes hoy, pero como ha hecho referencia a Patricia, no sé si Patricia quieres empezar respondiendo a esta pregunta. Adelante. Sí, o sea, la Constitución lo establece así porque sabe que en esos territorios vivimos los pueblos indígenas. Sin embargo, yo creo que así haya una reforma que sería interesante, aunque el Estado se pondría de tal manera en los gobiernos, sería muy interesante, podría poder plantearlo. Lo más importante para mí es que la conciencia global asuma nuestra propuesta de selva viviente, que ahí no implica extracción, es exclusión definitiva de actividades extractivas de territorios vivientes, que es donde nosotros habitamos. Y que esa inclusión, que ese reconocimiento sea de tal manera que no empiece a haber presión, que en caso de que cambien la ley, empiezan a presionar a los pueblos que por el desarrollo ustedes son dueños, negociar, y por ahí encuentran algún dirigente inescrupuloso que pueda volver a generar un conflicto. Yo creo que si se acepta esta propuesta que tiene una integralidad mucho más allá del aspecto jurídico, sino más bien de una cosmovisión profunda y de una forma de vida, podríamos aplicar de que de que estas industrias que ya son obsoletas, que ya han destruido tanto, no sigan destruyendo la vida del planeta. Gracias, Patricia. No sé si Delcy o Claudia, creo que sigue por ahí, quieren contestar a esta pregunta que nos hacían, como que les hacían.
si no las veo, no sé si, como tienen la cámara apagada, no sé si están conectadas. ¿Delcy? Vale. Si quieres que te repita la pregunta, tienes el audio apagado. Tienes el audio apagado, Delcy. Vale. Hola. Hola. No la escucho nada, hermana. No sé qué ha dicho la última parte. He estado intentando reiniciar para escucharla. No escucho nada. ¿Ahora escuchas? ¿Me escuchas a mí? ¿A mí me escuchas? No. No, creo que no escucha Delcy. O sea, no sé si alguna de las personas que está apoyando la sesión, si le puede escribir. Yo creo que sería que ella salga y vuelva a entrar para que se arregle el audio. Vale, ok. Entonces, mientras que Delcy arregla, mira cómo arregla el audio. Claudia, no sé Nada, si sigues aquí por he ahí. apretado que no se escucha nada, Dios mío. No sé si Claudia quieres complementar, contestar a esta pregunta o no estás. Sí, vale. Si quieres, le quieres que te la vuelva a repetir, está bien, vale. Okay. Hágame un favor que se escuche muy cortado. No sé si me escuchen. Ah, vale, ¿Sí vale, escuchan? vale. Hola. Okay. Claudia, sí, igual si quitas la cámara, yo te repito la pregunta y así puedes contestar. Gracias. Ya, ¿ahí me escucha? Sí, Tengo dificultades también con el sonido. se te escucha bien. Ya. Adelante. Disculpe, Alejandro, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, la primera pregunta era, ¿qué retos existen en términos de las reformas jurídicas necesarias para que se pueda dar un ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación? Por ejemplo, Patricia Wallinga hablaba de que no son dueños del subsuelo. ¿Es necesario entonces que se cambie eso en términos legales? Y Patricia ahora comentaba que, digamos, si me corregirás, Patricia, pero decía como la propuesta de Selva Viviente es una propuesta pues holística, ¿no? Y que si se entiende como tal, pues, y si se respeta como tal, pues no, entiendo que no haría falta pues cambiar esto en términos legales, ¿no? Porque hay como una dualidad, ¿no? Entre suelo y subsuelo. No sé si me he explicado, Sí, Claudia. sí, sino que acá también en Colombia tenemos la misma situación. Acá en el artículo 63, los resguardos son embargables, ni alienables y prescriptibles. Y en esa parte donde también el gobierno acá, pese a que tenemos esta parte, también tenemos las mismas dificultades. Acá también el movimiento indígena, especialmente hay que hacer un reconocimiento al Consejo Regional del Cauca. Ellos por eso hablan mucho de la liberación de la madre tierra. Y es importante mirar todos estos decretos con fuerza de ley, como el 1953, que es un decreto del año 2014, donde se está trabajando esta parte de los territorios ancestrales. Entonces, por eso es importante, pese que tenemos que ir tejiendo esta parte de conocimiento y mirar cómo podemos seguir salvaguardando estos territorios, para nosotros acá en Colombia sí son retos bastante grandes de luchar con este gobierno que lo miramos que está muy indolente a la situación de crisis humanitaria, la parte de derechos humanos, a toda esta situación que se viene mirando a nivel social, económico, político, cultural, toda esta parte, pero sí es muy importante de mirar de que acá en esta parte el movimiento indígena, especialmente hablo de los compañeros del CRIP, ellos sí han iniciado estos procesos de liberación de la madre tierra y mirar con estos decretos trabajar lo que es la parte de salud, de educación, la parte territorial también que son territorios ancestrales. Entonces por eso es importante de seguir mirando, pero aquí en Colombia, yo pero les decía en esa parte, pese a que tenemos un marco jurídico, una constitución, el gobierno colombiano se hace caso muy omiso a la autodeterminación de los pueblos que están en la lucha y en la defensa de la vida del territorio, y lo que decía la compañera Patricia es mirar esta parte de la naturaleza que es importante para nosotros también, para nosotros los pueblos originales, la naturaleza, la tierra, el territorio en el cual pienso yo que eso también es de voluntades políticas.
Han habido gobiernos que no puedo hablar, pero con este gobierno de acá ha sido muy difícil, la verdad. Gracias, Claudia. Delcy ha salido. Mientras que Delcy regresa, voy a leer la segunda pregunta de Lisette Chávez Soto. Lisette pregunta, ¿cómo están trabajando en sus territorios o qué propuestas tienen para enfrentar el machismo que hay dentro de las organizaciones indígenas? Esta es una pregunta. ¿Cómo están Patricia, Claudia? Sí. Sí, mientras se conecta Delcy, Patricia, adelante. Bueno, en las organizaciones dicen que la palabra machismo y feminismo es una cosa que viene traída desde afuera. Entonces, no es que lo mencionamos así. Nosotros lo que exigimos es participación efectiva dentro de todos los procesos y respeto a los derechos de las mujeres. Trabajamos mencionándolo muy claramente y señalando todas las diferencias que hay, muchas veces con justificaciones culturales. También señalando de que por cuestión cultural, por ejemplo, todo se basa con justificaciones culturales. Lo que hemos hecho es señalar que no todo lo cultural es bueno en estos casos y que hay que ir mucho más allá de estos procesos. No tenemos un proyecto específico de machismo o feminismo, sino que actuamos en los hechos respaldando y fortaleciendo a las lideresas de las bases como colectivo de mujeres amazónicas. Por ejemplo, que la dirigencia de la mujer del pueblo Sarayaku o del pueblo o de la nacionalidad Xivier tenga mayor apoyo, tenga actividades, tenga vocería dentro del colectivo. Y esto ha dado resultados, ¿no? Y ha dado resultados. Por ejemplo, una de nuestras compañeras, dos de nuestras compañeras son vicepresidentas, una es presidenta de una organización provincial. Entonces, vamos poco a poco. Es difícil, es complejo, pero para no crear resistencia, porque también esto del machismo lo llevamos también las mujeres. O sea, en el camino nos hemos encontrado con mujeres que dicen, no estamos de acuerdo con la forma que quieren trabajar ustedes. Entonces, tenemos que empezar a desestructurar desde también las mujeres y empezar a ver de una manera diferente, porque a veces los hombres puede ser que se queden un poco quietos ahí, pero hay mujeres que es lo mismo que con las petroleras, que hay mujeres que dicen, no, aquí están las organizaciones y hay que respetar las organizaciones. Ustedes, ¿cómo así que se reúnen solamente contra mujeres o es mujeres contra hombres? Entonces hay un incomprendimiento y nosotros trabajamos suavemente en estos aspectos para hacer ver que el colectivo de mujeres intenta posicionar la voz de la mujer, intenta darle mayor participación e intenta desde sus propios sentimientos, sin generar caos ni generar conflictos, aunque a veces no se puede evitar. Pues tratamos de que esto se lleve de la mejor manera. Muchas gracias, Patricia, por toda esta explicación y toda esta reflexión que acabas de compartirnos. No sé si Delcy nos escucha, Claudia está por aquí. Si Delcy nos escucha, igual le podríamos plantear esta pregunta de Lisette, pero no sé si nos está escuchando. Sí, Delcy, ¿has regresado? ¿Ya nos escuchas? Bueno, ya sí, volví vuelta. No, que me hizo variar un poco el tema de las llamadas y todo eso. Bueno, volví, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Un poco, a ver, no escuché mucho. ¿Cómo pasaríamos a o sea, estamos ya en la segunda, si te parece, te planteamos directamente la segunda, que yo creo que es bastante interesante, es el tema de cómo están trabajando en sus territorios o qué propuestas tienen para enfrentar el machismo que hay dentro de las organizaciones indígenas. Bueno, nosotros dentro del territorio estamos trabajando de que haya igualdad, pues, ¿no? De condiciones, tanto para las mujeres como varones, ¿no? Que también puedan ellos respetar también las demandas, los derechos como mujeres que tenemos.
y poder las luchas, todo lo que es poder hacerlo unificados, ¿no? En tanto como mujeres y varones, pero todavía es un proceso que nosotros estamos dentro del territorio, estamos todavía unificando, estamos pudiendo buscar, ¿no? Mecanismos cómo poder hacer esto dentro del territorio, porque ustedes saben que el tema también del machismo existe, ¿no? Y como decía la compañera también de mujeres, que a veces estamos en contra de las mujeres lideresas, de las opiniones o la demanda que hay, entonces es algo que también está costando todavía poder fortalecer dentro de lo que es el territorio, ¿no? Y la demanda de nosotros y la propuesta es poder fortalecer y poder trabajar unidos y que nos apoyemos más que todo, ¿no? Cuando hay una demanda así en tema territorio, en tema petrolífero, en temas también creo que ahora lo estamos haciendo, estamos practicando en tema de las autonomías, ejerciendo los cargos, no solamente ya estar escalando o estar callado en los cargos, también poder presentar nuestras mismas opiniones, nuestro mismo sentir, ¿no? Plantear también. Y plantear como mujeres de repente, más que todo fortalecer a las mujeres jóvenes, ¿no? Eso es que se está incentivando, por ejemplo, de que las mujeres jóvenes puedan perder la timidez, el miedo, de que ahora ya poco a poco vamos las mujeres también un poco más abriendo, ¿no? En tema de, por decir, de la misma asamblea, la misma opinión, a veces por temor también ahí nos quedamos, ¿no ves? Entonces poco a poco estamos ejerciendo nuestro derecho, ¿no? Pero falta todavía. Gracias, muchas gracias, Delcy. Pasaría ya la intervención de Claudia Jimena Pay. Olga Cebada ha levantado la mano y decirles que ya en 10 minutitos ya ya cerraremos. Entonces, las preguntas que queden, lamentamos mucho, pero esperamos que haya otra ocasión y que obviamente las dejamos para poderlas pues compartir también con las ponentes. Entonces le doy paso a Claudia Jimena Pay, que no sé si aún sigue, y luego a Olga, teniendo en cuenta que nos quedan 10 minutitos. Entonces le daría paso después de Olga a Mane, ¿vale? No sé si Claudia está por ahí, si no... Sí, sí, en esta parte para nosotros como mujeres Agua, en esta parte ha sido mucho lo de la parte de capacitar o dar herramientas, uno con autoridades, con docentes, con líderes, con médicos tradicionales, que esto lo hicimos virtuales, algunas semipresenciales, presenciales, porque sí es importante de buscar esta alternativa, porque pues no vamos a negar que debido a toda esta colonización que hubo hace muchos años y se presenta mucho lo que es la parte del machismo, el patriarcado que llaman en esa parte, entonces ha sido muy importante trabajar con las autoridades de que deleguen coordinadoras de mujer y familia en los 32 resguardos, pues para nosotros un avance grande de que hay 12 en este momento, de que hay 4 de los 32 gobernadores, hay 4 mujeres que son gobernadoras. Ahorita en esta consejería que pasamos quedan de los 14 consejeros, siempre éramos dos mujeres o 3 mujeres, ahorita quedaron 6 mujeres en la consejería de UNIPA. Entonces, para nosotros ha sido muy importante el trabajar estos trabajos individuales, pero así también integrales y también colectivos, porque esto es lo que genera esa parte de reflexión y mirar cómo buscamos ese punto de armonía y de equilibrio, que queda un reto importante, sí, hay que seguir trabajando, de mirar esto con nuestros jóvenes, jovencitas, que eso también ha sido clave también. Nosotros hemos tenido con algunas mayoras y mayores que no han venido, y en esta parte con los jóvenes y jovencitas, porque esta parte no hay que excluir tampoco a los jovencitos, especialmente a los que son hombres, sino que estos trabajos se integran. Por eso para nosotros desde la Consejería de Mujer y Familia siempre fue muy importante esta parte de trabajar desde la mujer, pero también con la familia, que nos queda mucho reto todavía por seguir tejiendo, es cierto, pero ahí vamos poco a poco. Muchas gracias, Claudia. Bueno, son y 20, por temas técnicos también nos vemos como forzadas a ir cerrando.
No sé si, yo creo que igual daría paso a Mane, a no ser que Olga, no sé si quieres comentar algo ya para cerrar, o Mane. Os dejo la palabra y bueno, pues a vosotras. Hola. 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 No sé. Sí. ¿Olga? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Aló? Se escucha. Vale. Bueno, simplemente comentar también, respondiendo a la pregunta, alguna perspectiva también que desde las comunidades, desde los pueblos mayas están trabajando, y que es justamente una perspectiva que arranca también desde el feminismo comunitario, ¿no? Que también entendiendo un poco cómo los cuerpos son el primer territorio a defender, ¿no? Para muchas mujeres, y desde allá, desde combatiendo todo el machismo y todo el femicidio, ¿no? Feminicidio que existe, pues se ataca también toda esta parte de, como decía Patricia, de bueno, cambiar un poco las estructuras, cambiar y intentar igualar las condiciones para que las mujeres también puedan seguir participando en espacios de decisión, en espacios de poder. Y en esto es que nosotros también estamos apoyando procesos para abrir espacios a las mujeres de formación, de participación política, de autoridades, y darles el reconocimiento que merecen, ¿no? Porque es una cuestión también de visibilizar y de respetar, ¿no? Simplemente añadir un poco estas otras visiones o experiencias también. Gracias. Gracias, Olga. Ya como les comentaba, para ir cerrando, agradecerles muchísimo, Patricia, Delcy, Claudia, por estar conectadas hoy. Doy paso ya sin más a Mane, y bueno, agradeciéndoles el espacio. Pues muchísimas gracias. Hago extensivo el agradecimiento a nuestras panelistas, quienes son las voces legítimas de sus luchas, de sus procesos, de sus comunidades, que también representan las voces de otras mujeres y se encuentran en esas otras mujeres cuando cuentan sus historias. También decirles que este conversatorio es parte de las actividades del proyecto Atlas, de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos indígenas, y nosotros como personas externas observamos, nos responsabilizamos y nos solidarizamos con los procesos de los pueblos indígenas y procuramos que sus voces sean escuchadas, y por eso este espacio. Agradecerles a mis colegas y también a todas que participaron, que estuvieron desde el inicio hasta el final, y les recordamos que vamos a tener grabada esta sesión en el canal de YouTube de la Universidad de Girona. Muchísimas gracias, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias a todas. Lo que podemos hacer ahora, lo que le pediríamos al público es si puede ir desconectando. Yo dejo de grabar.